Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, el capítulo número 8 sobre el curso de nóminas, en el cual vamos a seguir profundizando en la estructura de la nómina. Vamos a ir en la parte del pie, donde vamos a hablar sobre las aportaciones de la empresa a la seguridad social, cuáles son y qué porcentajes las empresas pagan, cotizan a la seguridad social. Hasta el momento hemos visto el encabezamiento, los datos de la empresa y del trabajador. Hemos visto en el cuerpo la parte primera, que es el periodo de liquidación y los devengos. Y en el capítulo pasado nos pasamos a la parte del pie, donde hablamos de las bases de la seguridad social e IRPF. Y ahora vamos a hablar de la otra parte correspondiente al pie, que es las aportaciones a la empresa, los tipos de cotización y los importes. Tal y como hablamos en el capítulo pasado, para complementar correctamente una nómina teníamos que seguir un determinado orden. Ese orden hasta ahora ya lo hemos seguido hasta el paso 4, que es determinación de las bases de cotización a la seguridad social, retención por IRPF, y ahora vamos con el paso 5, que es cálculo de las aportaciones de la seguridad social a cargo de la empresa. ¿Qué incluiremos en este apartado, en las aportaciones de la empresa? Bueno, aquí vamos a poner los tipos de cotización, es decir, los porcentajes que van a pagar las empresas a la seguridad social. Eso nos va a permitir calcular las cuotas empresariales a la seguridad social, y aquí tengo que recordar que estos importes que incluyamos en este apartado no afectan realmente al líquido que va a percibir el trabajador. Esto es aparte, digamos, esto es más a título informativo de lo que el empresario va a tener que pagar a la seguridad social. Esta es la parte, como sabemos, del pie de la nómina. En el apartado anterior cumplimentamos esta de aquí, y aquí tendremos que cumplimentar el tipo, que es el tipo de cotización que pagará la empresa, y la aportación de la empresa. Estos porcentajes son los siguientes. Lo que se cotiza por contingencias comunes es el 23,60%. Lo que se cotiza por accidente de trabajo y enfermedad profesional, esto que indica aquí ATIEP, es accidente de trabajo y enfermedad profesional, dependerá de la actividad. Después iremos a la página de la Seguridad Social y veremos cómo funciona. Por desempleo hay dos tipos de cotización, el 5,50 o el 6,70. El 5,50 se da cuando contratamos a tiempo indefinido, mientras que el 6,70 es cuando contratamos a contrato temporal. Por formación profesional, las empresas pagan un 0,60. Esto es lo que va destinado a que las empresas coticen para que los trabajadores reciban cursos de formación. Luego también las empresas cotizan un 0,20 por el Fondo de Garantía Salarial, que es el FOGASA, del cual ya hemos hablado en anteriores capítulos, que se destina principalmente para sufragar o para pagar, al menos parcialmente, las deudas de las empresas con los trabajadores cuando éstas incurren en un concurso de acreedores y no tienen fondos suficientes para pagar a sus trabajadores. Y por último, por horas extraordinarias tenemos de dos tipos, el 23,60 o el 12. El 23,60 es cuando son horas extraordinarias normales, porque hay a lo mejor más trabajo y los trabajadores tienen que hacer horas por encima de su jornada laboral, o al 12%, que es cuando son horas extraordinarias por fuerza mayor. Ha habido un imprevisto en la empresa, un accidente, una inundación, y los trabajadores pues tienen que hacer horas para solucionar el problema que la empresa puede haber tenido. Pues bueno, estos son los tipos de cotización que tiene la empresa, y aquí en la parte derecha, donde indica aportación de la empresa, es donde tendremos que poner los diferentes importes que se corresponden con estos porcentajes. Todas estas cotizan según desde ATIEP, accidente de trabajo y enfermedad profesional, hasta el Fondo de Garantía Salarial, cotizan según en la base de contingencias profesionales. La cotización de horas extraordinarias según el importe de las horas extraordinarias, y esta, que es la de contingencias comunes, pues lógicamente es según la base de contingencias comunes. Ya conocemos este supuesto de vídeos anteriores. Aquí realmente nos interesan algunos apartados. Por ejemplo, nos interesa saber que es un contrato indefinido, porque como hemos visto los tipos de cotización eran diferentes.
Y luego, pues también nos interesa saber a qué actividad ejerce esta empresa, porque según la actividad, como hemos visto, también el porcentaje será diferente. De eso vamos a hablar en el ejemplo de la nómina que vamos a seguir complementando ahora mismo. Continuamos con la nómina que estamos haciendo por fascículos y ahora vamos a la parte final, que es donde hemos comentado que nos encontramos, que es en el pie de la página. Aquí ya en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo calcular las bases de contingencias comunes profesionales y de horas extras y también la base de IRPF, y como hemos comentado ahora tenemos que calcular los porcentajes y también los importes de las aportaciones a las empresas. Como hemos visto en el capítulo, hay unos porcentajes que están incluidos en la página web de la Seguridad Social. Si accedemos a la página web, vamos al apartado de cotización, que ya fuimos en el capítulo anterior, y en bases y tipos de cotización podemos ver las bases. Esto ya lo vimos, pero también vemos que estos importes de 23,60, horas extraordinarias, en lo que es la aportación de la empresa, estamos 12, resto de horas 23,60, por contingencias profesionales, por desempleo, si el contrato es a tiempo de duración determinada o contrato indefinido, Alfogas es el 0,20, todos estos importes, como veis, están aquí incluidos en esta página. Os recuerdo lo mismo, si en un momento dado queréis confirmar los datos, lo mejor es que vayáis a la fuente, en este caso a la Seguridad Social. Pues ya sabemos los tipos de cotización, por tanto ahora simplemente los tenemos que introducir en nuestra nómina. La base de contingencias comunes, como comentamos, era de un 23,60%. Y la correspondiente a contingencias profesionales teníamos de accidente de trabajo y enfermedad profesional y el resto. Esta vamos a hacerla al final porque nos vamos a volver a consultar en la página web de la Seguridad Social y veremos cuál es su importe. Aquí en la base por desempleo dijimos que era 5,50 en el caso de contrato por tiempo indefinido, que es el caso, o 6,70 si era en contrato temporal. Por formación profesional, si recordamos bien, era un 0,60%. De Fogasa era el 0,20%. Cotización por horas extras, dependiendo de si eran ordinarias o de fuerza mayor, cotizaban o al 23,60% o cotizaban al 12%. Eso es las cuotas empresariales. Recordad que las cuotas de los trabajadores son menores, que eso lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, vamos a ver, la cuota de accidentes de trabajo y enfermedad profesional también la tenemos que consultar en la página web de la Seguridad Social. También puede cambiar con los años, por tanto recomiendo que no os fiéis de los importes, porcentajes que ponga yo aquí en la nómina, porque podrían cambiar. Entonces yo me voy a la página de la Seguridad Social y me voy también a empresarios, me voy a cotización. Y justo en el apartado 3, tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, me tengo que descargar un PDF donde aparecen todas las actividades con los tipos de cotización. Ya lo tenemos. Entonces ahora tengo que buscar, mi actividad era la 494, que es transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. Entonces aquí te da 3 porcentajes. Bueno, esta es la suma de estos dos. Realmente el que me va a importar es este, para calcular la nómina. Simplemente es que por incapacidad temporal IT cotiza a un 2% y por incapacidad permanente, muerte y supervivencia cotizaría al 1,70%. Cada actividad tiene sus porcentajes diferentes, por eso es importante venir aquí y consultarlo y ver cuál es el porcentaje que nos corresponde por nuestra actividad. En cualquier caso, en el ejemplo que estamos, que es un administrativo, tendríamos que ir al final de este PDF, en el cuadro 2, dice tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades. Entonces aquí
te dice que el personal que realice trabajos exclusivos de oficina cotizará al 0,80 incapacidad temporal y al 0,70 incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Por tanto, en total, un 1,50%. Este es el porcentaje que a nosotros nos importa para esta actividad concreta. Para otras será un porcentaje diferente. Pues ya de vuelta a nuestra nómina, el importe que tenemos que poner aquí, el porcentaje es el 1,50%. Ya tenemos los porcentajes, lo único que queda es calcular la nómina. Nos vamos aquí a aportación de la empresa. Por contingencias comunes tengo que multiplicar la base por contingencias comunes, que es esta de aquí, y lo multiplicamos por el porcentaje. Por contingencias profesionales es la base de contingencias profesionales por sus porcentajes. Recordemos que en este caso coincide porque no hay horas extraordinarias. Si hubiera, estos importes serían diferentes. Y bueno, simplemente es calcular. Multiplico la base de contingencias profesionales por el porcentaje. Vuelvo a multiplicar la base de contingencias profesionales por el 5,5% de desempleo. Y así lo hago con todos. En cotización por horas extras, como es 0, pues aquí va a ser 0. Tendríamos que multiplicar por el importe de las horas extraordinarias, en este caso normales, por el porcentaje. Y aquí las horas por fuerza mayor, el importe por su porcentaje. Y ya tendríamos todos los importes, todas las cantidades. En total, lo que nos está diciendo es que la empresa va a pagar a la Seguridad Social a su cargo por contratarte, simplemente por contratar a este trabajador, 622,77 euros. Además de esto, la empresa va a tener que pagar lo que nosotros nos descuentes de nuestra nómina. Es decir, a la Seguridad Social pagará los dos importes, ya que el otro nos lo descontará de nuestra nómina. Muy bien, espero que este capítulo os haya sido interesante, que sigáis aprendiendo cómo funcionan las nóminas paso a paso, sin dejarnos nada. ¿Y qué vamos a ver en el próximo capítulo? Pues bueno, vamos a seguir viendo cómo funciona la nómina ahora en el apartado de deducciones. Una vez ya sabemos cuáles son las bases de contingencias comunes, de contingencias profesionales, la base de IRPF, ya nos va a permitir calcular las deducciones. Pues bueno, a eso vamos a ir en el próximo capítulo. Una vez tengamos las deducciones, ya solo nos quedará una cosa, que es determinar el líquido a percibir, que será simplemente una resta entre los devengos y las deducciones. Pues eso es todo lo que hoy quería explicaros. Espero que os interese y siga usando el curso y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y buenas tardes.